Hola Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero presentarte a nuestro equipo de trabajo del proyecto Maker and Woman STEM. Somos de diferentes instituciones educativas, entre ellas el TEC de Monterrey, la Universidad de La Guajira, CEIPA de Colombia, ¿qué más? De UDI de México, la Universidad de Potsdam, la Universidad del Este de Finlandia, no sé si por ahí la Universidad Bolivariana del Ecuador también ya levantaron la mano. Bueno, ¿dónde? Del Distrito de Ciencia, Tecnología, Educación, etcétera, etcétera, del Estado de Hidalgo. Pero bueno, nuestra siguiente charla es con Juan José Victoria. Lo voy a presentar. Juan José Victoria Maldonado es miembro del grupo de investigación área y docente de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación, con docencia en diferentes asignaturas en los grados universitarios de educación infantil y educación primaria. En cuanto a su formación académica, es graduado de educación infantil y ha cursado el máster de investigación e innovación en currículum y formación en la Universidad de Granada. Su perfil investigador se centra en la innovación educativa, las tecnologías aplicadas a la enseñanza y la formación docente. También él es parte de un espacio maker en la Universidad de Granada, coordina este espacio en colaboración con otros colegas. Entonces, será muy importante la charla que nos puedas ofrecer respecto a este tema de los espacios maker y sobre todo de la educación maker. Gracias, Juan José, adelante. Pues muchas gracias a todos y encantado de conoceros. Ya me ha presentado Carlos y bueno, vengo hoy a contaros un poco cuál es la perspectiva que hemos tenido desde la Universidad de Granada, cómo hemos desarrollado el espacio Maker, cómo lo hicimos FastLab, porque al final sabemos que este tipo de espacios suponen un gasto inicial o un coste inicial que en muchos sitios se consideran barreras, pero en nuestro caso, por ejemplo, supimos solventar esas barreras de una forma muy rápida y al final hemos conseguido desarrollar diferentes proyectos eh, en torno a este espacio. Voy a compartir pantalla. Em, ¿Me confirmáis que se ve correctamente? Sí. Vale, perfecto. Bueno, le puse este título a la presentación y a la charla un poco de hoy de Bibliomaker Educación UGR, porque al final es el título, el nombre que hemos puesto a este proyecto desde la Facultad de Educación. La presentación vamos a explicar un poco, pues, qué es el espacio Maker y los Fab Labs, qué ventajas hemos encontrado, qué inconvenientes incluso hemos podido encontrar nosotros, especialmente en los antecedentes, puesto que realmente en la universidad tenemos dos espacios maker y cada uno hemos optado por un modelo de desarrollo diferente y al final cada uno tendrá sus ventajas, pero lo importante es cómo luego se lleva a cabo y qué proyectos o qué investigación podemos desarrollar a partir de él, especialmente centrado en el desarrollo de competencias STEM para las mujeres. Luego la formación en el que voy a dejar algunas formaciones que hemos generado, tanto del grupo de investigación a partir del espacio como formaciones externas a nosotros, que nos han servido para desarrollar diferentes proyectos, diferentes actividades y los proyectos en sí que estamos realizando actualmente. En primer lugar, hablar del espacio maker y la cultura maker, como sobre todo en España tiene una relevancia a nivel jerárquico de de todas las instituciones educativas. Cuando llega la cultura maker y ese lema de hazlo tú mismo, en España surge
una disrupción muy grave en el que todos los centros educativos tenían la intención de aplicar esos conocimientos de STEM o esos conocimientos más prácticos de la ciencia desde un espacio concreto. Entonces, los institutos, los centros de educación primaria, educación infantil, se centraron en pues, generar un pequeño laboratorio en el que normalmente tenían sierras, tenían madera y empezaban a desarrollar esa cultura maker. Poco a poco también se fueron instaurando diferentes formas de trabajo, como la First Lego League, que llega a España y todos los años se hace ese concurso nacional y casi todos los centros de diferentes etapas participan. Y bueno, ¿cuál es la característica que tienen un poco cuando llegan aquí? Pues la realidad es que pese a que tenemos ese espacio o tenemos esa idea de espacio maker, no se tiene una estructura organizada o no se tiene una metodología clara eh, en el desarrollo del espacio maker. ¿Qué pasa? Que vemos que hay centros que se encargan en potenciar mucho todas las competencias STEM y habrá centros que no las desarrollen. ¿Por qué nosotros como grupo decidimos participar en este espacio Maker y especialmente centrarlo al desarrollo de las competencias STEM de mujeres? Pues porque si vemos los grados universitarios en España, vemos como en torno al 70% de las matrículas en los grados STEM son de hombres. O sea, realmente la participación en estos grados por parte de las mujeres es prácticamente ínfima y luego daremos unas pinceladas de cuál es la versión que nos da la literatura científica sobre esta temática y cuál es nuestro objetivo de cara a un futuro, un desarrollo posterior. Después entendimos que el espacio maker tiene un sentido de desarrollo curricular. Es decir, si yo estoy trabajando con personas de educación secundaria, no tiene sentido que yo les prepare trabajo con un pivot. ¿Por qué? Pues porque no está adaptado a su contexto curricular. Están enfocados a ese grupo, a esa comunidad de forma específica. Entonces, nosotros viendo esas características y viendo qué es lo que estaba sucediendo, decidimos no solo generar el Fab Lab, sino el espacio maker, sino hacerlo Fab Lab. ¿Qué es Fab Lab? Al final es el espacio maker, institucionalizarlo y seguir una serie de puntos específicos que van a regular ese espacio maker. Lo propone el MIT de Boston en 2005 y bueno, pues al final un poco estas son la serie de pautas que se proponen para estandarizar o regular esos espacios maker. Nosotros ya a partir de ahí empezamos a trabajar cumpliendo todas estas normas que luego lo veremos un poco más en profundidad, puesto que a la hora de crearlo no solo os puede dar una idea de cómo hacerlo, sino que es más fácil que desde vuestras propias instituciones financien un sistema que ya esté estandarizado o que ya tenga reconocimiento internacional. Como comentaba, al final el objetivo tanto del PC Maker como de los FARLA es que desarrollemos las competencias STEM, viendo que en la Universidad de Granada el porcentaje de matriculación para los hombres en estos grados son del 70%, y un poco nuestra idea es promover esas competencias STEM en las maestras. ¿Por qué? Porque nosotros damos en los grados de educación infantil y educación primaria, y que ellas sean capaces de transmitir ese conocimiento. Especialmente por lo que mencionó en el segundo punto, el aspecto de la creatividad. Fijaros cómo en el desarrollo de la ciencia más técnica se habla siempre de un desarrollo tecnológico más enfocado para los hombres, materiales más enfocados a los hombres, intereses más enfocados a los hombres. Y lo que nosotros decimos es, vamos a potenciar no solo esas competencias que puede ser que en un primer momento atraigan más a los hombres, sino que además vamos a
enseñar cómo la creatividad es un aspecto fundamental dentro de las STEM para trabajar dentro de un espacio maker o como parte de un espacio maker. Y relacionado también con un poco con el último punto que hablamos del interés, hemos visto como desde la literatura científica las mujeres tienen cierto rechazo, ahora lo estamos viendo sobre todo con la inteligencia artificial, están teniendo más rechazo hacia la adaptación a la inteligencia artificial que los hombres. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente el aspecto tecnológico está más enfocado a los hombres. Entonces, un poco nosotros lo que queremos es revertir esa idea, sobre todo en las docentes, para que puedan promover esta intereses. Ya centrándonos en cómo nosotros creamos el espacio Maker, nosotros pasamos por la experiencia del Maker Space de la Universidad de Granada, ¿vale? Podéis ver aquí, este espacio Maker es un espacio muy amplio en la Universidad de Granada. Si alguna vez venís para acá, podéis acceder sin problema. Es abierto, todo el mundo puede pasar. ¿Qué pasa? Este espacio tuvo muchos problemas desde la concepción del mismo, que nosotros vimos y fuimos analizando y fuimos trabajando. En primer lugar, lo que os comentaba, una barrera de entrada. En este espacio Maker tienen cortadoras láser, tenemos impresión 3D, tenemos drones de grabación, tenemos, no sé, cualquier herramienta que vosotros podéis imaginaros dentro de un espacio Maker se encontraba dentro de este. ¿Qué pasa? La realidad es que, como he comentado, todo el mundo podía entrar. No es lo mismo que una cortadora láser la utiliza una persona que esté especializada en ello a que la usen 300. ¿Qué pasó? Pues que constantemente las máquinas hay que renovarlas. Constantemente están rotas. El gasto de material en impresión 3D, por ejemplo, es muy elevado. Vemos como ellos se centran sobre todo en la impresión 3D a partir de filamento PLA o de plástico PLA y al principio sobre todo se empezaron a gastar muchísimos kilos de filamento, de plástico. ¿Qué pasa? Al final el desembolso económico que estaba haciendo la Universidad de Granada no se estaba viendo recompensado por esa faceta o por ese impacto en las calificaciones o en la producción científica que se estaba haciendo desde la propia universidad. Por eso se empezaron a desarrollar diferentes acciones formativas, ¿vale? Ahora también hablaré un poco más de ello. Eh, un poco resumen de qué es lo que estaban haciendo y vemos pues eso, los problemas es un coste asociado de cara a cada uno de los dispositivos, un mal uso o un uso no académico de los propios dispositivos y cómo se estropeaba constantemente estos documentos. ¿Qué pasaron? Perdonad que pase esta diapositiva. ¿Qué es lo que dijeron? Desde la universidad propusieron formaciones como esta. Esta concretamente es un taller enfocado a, oye, ¿cómo vamos a hacer el proceso de impresión 3D? A partir de ahí lo que hicieron fue, vale, todo el mundo puede acceder a ver cuáles son las herramientas dentro de la facultad. Dime, Eh, no se ve, ¿verdad? no, nos estás presentación, Vale. por favor. ¿Se ve la página web? Listo. Perfecto. Bueno, pues empezó a ofertar este curso de impresión 3D y es gratuito para toda la comunidad universitaria, de forma que cualquier persona con este título puede acceder ahora sí a la impresión 3D con una formación previa o con interés previo. Además, ellos lo que decidieron hacer también como parte de la resolución de este problema fue: oye, tenemos costes asociados al gasto del filamento, del PLA en este caso,
vamos a proponer que los alumnos sean los encargados de asumir esos costes. Nosotros, en nuestro caso, eh, me voy a ir directamente a la página de la página web de nuestro Bibliomaker o de nuestro espacio Maker. Decidimos optar por otro tipo de modelo que creemos que es más sano de cara tanto a los costes como a luego la producción y el uso que se va a hacer de las máquinas, que fue establecer diferentes puntos. Por un lado, ya teníamos la formación de cara a la impresión 3D que estaba gratuita para toda la comunidad universitaria. En este sentido, pues, nos habíamos cubierto en un aspecto. Por otro lado, esa cultura maker de realízalo tú mismo, creemos o consideramos que es muy difícil desempeñarlo desde cero. ¿Por qué? Pues porque en los grados de educación infantil y de educación primaria, ciertamente tenemos una asignatura enfocada a los recursos tecnológicos, pero no profundiza en ese sentido, en la idea de vamos a crear algo o vamos a diseñar en 3D. Por eso propusimos este repositorio de impresiones 3D, que en este caso es Thingiverse, pero se podría utilizar cualquier otro. De esta forma, el alumnado puede recoger cualquier modelo STL y puede enviárnoslo. Y por último, tenemos un formulario, de forma que cualquier persona podría enviar el modelo o podría pedirnos contacto y podría acceder al espacio Maker asegurándonos nosotros ya no solo el que vamos a hacer un buen uso, sino también quién accede al espacio Maker. ¿Quiere decir esto que esté cerrado a quien nosotros digamos? No, nosotros normalmente tenemos esa política abierta de que todo el mundo pueda entrar. Lo único que tengamos un aviso para que conozcamos de qué se va a utilizar y demás. Continuando con la presentación, mmm, mencionar el registro de FabLab, que lo voy a poner directamente como FabLab. Si os dais cuenta, es un proceso muy sencillo. Se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, si os dais cuenta, es un proceso muy sencillo que lo que nos va a hacer eso es, de cara a nuestras propias universidades, darle un reconocimiento. Estamos haciendo una parte de registrarlo o de darle ese puntado. A nosotros en concreto nos sirvió, ¿por qué? Pues porque, como luego comentaré, que estamos haciendo diferentes proyectos, pero el primer proyecto en el que se plantea el Fab Lab o el Espacio Maker surge a partir de haberlo registrado como Fab Lab y la propia universidad hizo una inversión primera dentro de este espacio. Pero ya no solo colaboró la universidad, sino que la propia Facultad de Educación, desde la biblioteca, dijo, vale, pues nosotros vamos a proporcionar el espacio y vamos a otorgar todos los años X dinero, de forma que podáis ampliar poco a poco vuestras instalaciones. Como veis, ahora enseñaré la foto, empezamos con 3 impresoras 3D de las más básicas. Ahora veremos un poco los costes y demás que tuvimos nosotros y también cómo lo hemos ido ampliando. Si os dais cuenta, al final lo que os llega es un formulario de cuál es el estado de vuestro Fab Lab, qué criterios vais a utilizar, qué formaciones tienen las personas que van a trabajar dentro de él. En nuestro caso, por ejemplo, la formación que daba la universidad como impresión 3D nos servía como formación previa para establecer el Fab Lab. Que no. Igualmente, ellos tienen una serie de requisitos que los ponen aquí, los vamos a ir viendo un poquito como desarrollo así rápido. Y vemos como hay una primera carta que lo que hacen fundamentalmente es, oye, este Fab Lab o este espacio Maker, ¿cuál es el uso que se le va a dar? Que se le dé una intención
educativa, una educación, un sentido formativo y que tenga ese sentido de abierto, de apertura. Nosotros lo que ya he dicho, ahora en la presentación lo veréis, el término abierto es un poco según quien lo interprete. Cuando nosotros hacemos esa parte de un cuestionario o un correo para contactar con nosotros, sí están abiertos. Simplemente hemos controlado la entrada. Otro aspecto importante es la herramienta. Fijaros, las herramientas que os ponen aquí son las que se proponen dentro de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Realmente estas herramientas casi todas se van de precio. Pues estamos hablando de la Prusa MK3 que vale 1.000 euros. Entonces, esa barrera de entrada quizás no la podamos asumir todas las universidades, no la podemos asumir todas. Pero sin embargo, impresoras 3D como la Ender 3, estamos hablando de 300 euros, que es una inversión que casi cualquier universidad podría hacer. Incluso los grupos de investigación de forma específica o de forma puntual podrían hacer de cara a iniciar con ese proceso de Espacio Maker. El resto de equipo, pues fijaros, hablamos de un ordenador portátil. Nosotros registramos nuestros propios ordenadores y no nos dieron problemas. Empezamos a poner gafas de realidad virtual, elementos de kit de robótica, etcétera, etcétera, y no nos pusieron ningún problema. Fue bastante fácil en ese aspecto trabajar con ellos. Y luego lo que nos dice o nos menciona la necesidad de participar en espacios tipo el que estamos viviendo hoy. Una conferencia o un meeting sobre los Fab Labs. En este caso, vemos como el Fab Lab de educación concretamente está bastante desactualizado. Deberíamos de también las propias instituciones educativas empezar a trabajar en ese sentido y un poco actualizarlo, porque la última fue desde octubre de 2023. Para que os hagáis una idea, todavía nosotros no nos habíamos constituido como Fab Lab ni como Espacio Maker. Estamos en desarrollo del espacio, en desarrollo de compra de inventarios, estamos en desarrollo de la planificación de la idea. Por eso que es un poco complejo y deberíamos de, como comunidad educativa, continuar con ese sentido. Y luego, por último, mencionaros la Fab Lab Academy, que es un proceso educativo, es una formación específica sobre espacio maker de 20 semanas. Es gratuita. Entonces, podéis acceder a ella, podéis a nivel internacional. Mm, yo creo que es una herramienta positiva de cara a formar ya no solo de forma específica a cada uno de los profesionales, sino de cara al alumnado de educación superior o a los futuros docentes, introducir o hacer esa introducción a lo que es el espacio maker en sí y cómo vamos a desarrollar el trabajo dentro del mismo. Em, Continuando con la presentación, esto es un poco las formaciones que nosotros que se están ofreciendo, ¿vale? Desde la universidad y nuestro propio grupo. Y os voy a hacer un poco resumen de cuáles son y cómo estamos trabajando y cómo es la dinámica. Por un lado, ya hemos hablado de la Fab Lab. Por otro, hablamos del tema de microcredenciales. No sé cuál es la perspectiva que tenéis desde otros países, pero la visión que se nos está dando en España, por ejemplo, es de la potenciación de las microcredenciales, que al final son pequeños módulos formativos que intentan luego generar expertos universitarios. Este, por ejemplo, es uno de los que oferta la propia universidad, que lo han hecho a partir de la gente de ingeniería informática, docentes de ingeniería informática de la propia universidad. ¿Para qué nos sirvió a nosotros esta herramienta? Pues fijaros, o esta formación.
Fijaros, nosotros teníamos un problema con la impresión 3D y es que ciertamente no sabemos el modelaje. Sin embargo, esta formación nos aportó una inteligencia artificial o nos dio idea de una inteligencia artificial que pasa las imágenes 2D a un archivo en 3D, lo cual nos facilitó muchísimo. De forma que si los alumnos querían imprimir cualquier material, podían echarle una foto con el móvil, pasárselo a esa inteligencia artificial y rápidamente ellos ya tenían el material disponible para la impresión 3D. A partir de ahí, evidentemente, cuando nosotros empezamos a enseñar o empezamos a difundir esta herramienta dentro de nuestras clases, pues empezamos a tener muchos estudiantes que ya no veían esa imposición o esa dificultad de cara a acceder a la impresión 3D porque lo veían accesible, o se veía sencillo. Otra de las microcredenciales que se ha promovido en la de educadores. La anterior iba más a docentes. Esta es educadores general, puesto que nosotros aquí también tenemos educación social, etcétera, etcétera. Y luego, ya con José María, que es también coordinador del Espacio Maker, se planteó la idea de microcredencial en emprendimiento digital en educación, de forma que ya no solo ese espacio maker tuviese un sentido formativo, sino que además, a partir de los conocimientos que estamos trabajando en el espacio maker, se generen emprendimientos en el ámbito educativo, que por lo menos en el contexto nuestro es muy relevante, ya que vemos que la mayoría de nuestros estudiantes de formación inicial docente optan por acceder a unas pruebas públicas de profesorado. Pero claro, al final tenemos tantos docentes preparados que no damos abasto y no cubrimos todas, no podemos cubrir, no tenemos trabajo para todo el mundo. Por ello estamos lanzando esta idea de emprendimiento digital en educación. Y por último, aunque este MOOC es un poco más abierto y habla de mobile learning, es verdad que no solo se trabaja el mobile learning, sino que hablamos de un poco las experiencias que hemos tenido con realidad virtual, un poco las experiencias que tenemos a partir de la robótica, un poco de la experiencia que estamos teniendo a partir de ahora la inteligencia artificial. Y bueno, este es especialmente atractivo porque es una formación totalmente gratuita y bueno, es un poco más el desarrollo de estos aspectos que poco a poco se van generando esas formaciones. ¿Para qué nos ha servido a nosotros? Ya no solo una formación que nosotros impartimos, no es un certificado, no es una forma de difundirnos, sino que es que además la institución está respaldando el Bibliomaker, quizá incluso más que el primer espacio maker. Ellos tienen una mayor inversión a nivel económica, pero cuando se propone hacer ampliaciones, siempre se nos considera al Bibliomaker antes que al Espacio Maker debido a ese trabajo que estamos haciendo de difusión y de conocimiento. Referente también ya un poco a lo que nos interesa a nosotros como investigadores, porque al final parte de nuestro trabajo. Hemos sacado realmente 4 proyectos, aunque voy a destacar 3 porque creo que han sido los más relevantes y el cuarto todavía está en ejecución. Por un lado, los abecedarios en braille en 3D para la alfabetización inclusiva de la educación primaria, ABC 3D. Luego, aula invertida y recursos tecnológicos inmersivos, XR, para el desarrollo de competencias digitales docentes y futuros profesionales en educación. Y la promoción del desarrollo de la robótica en futuras maestras de educación primaria. Y aquí ya veis cómo siempre intentamos relacionar el proyecto de STEM tanto con el desarrollo de la atención a la diversidad como especialmente la promoción de estas competencias STEM en las maestras, puesto que al final
gran parte de nuestra población o por gran parte de nuestros estudiantes son maestros. En primer lugar, comentaros un poco cómo hemos estado ejecutando el, el proyecto de abecedario braille en 3D, porque ha tenido varias fases de cara a la definición, planteamiento de objetivos, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha realizado, qué muestra hemos decidido finalmente tener, etcétera, etcétera. Incluso dificultades que os podéis encontrar vosotros y que quizás es interesante de cara a investigaciones que se planteen. Fijaros, en primer lugar no teníamos claro exactamente cómo se iba a desarrollar el proyecto y empezamos desarrollando materiales para todas las áreas de conocimiento que se nos ocurrían en educación primaria, educación infantil. De esta forma, en la imagen que podéis ver a la derecha, lo que está representando en las fracciones. Tenemos una serie de quesitos que representan las fracciones con los números impresos y a nivel táctil era muy simple. También tenéis un abaco, que los abacos, además, en la parte de abajo, aunque no se ve desde esta foto, tienen también el texto en braille y las unidades, decenas, centenas, etcétera. Después también optamos por la parte de generar materiales, como es en este caso la célula. También generamos mapas interactivos o que eran en plan puzzle de diferentes provincias, de diferentes países, al final puzzles en general, y después acabamos realizando la investigación sobre los alfabetos braille. ¿Por qué? Pues nos dimos cuenta que en la discapacidad o la disfunción que menos está trabajada en España es la discapacidad visual. Y vemos como las tiflotecnologías, que en este caso sería el braille, son súper desconocidas en España. Y caímos en esta idea porque vimos precisamente en Thingiverse cómo estaban planteados los abecedarios braille en español y en inglés. Y si os dais cuenta, en el braille de español hay una errata, están mal. ¿Por qué? Porque la gente no es consciente, no es conocedora del braille. Entonces, no existía un abecedario en braille para adaptarlo a los centros. Esto además nos interesaba muchísimo porque conocíamos gente de diferentes editoriales que adaptaban los contenidos de educación primaria al braille y el coste que daban medio era de unos 30.000 euros por libro. Entonces, lo que dijimos, lo que propusimos fue regalar esta serie de abecedarios a los alumnados que estaba ya en proceso de especialización. En cuarto pueden hacer esa especialización hacia ser docentes de atención a la diversidad de forma específica. Y lo que hicimos fue regalarles estos alfabetos braille y pasarle un cuestionario sobre su conocimiento para atender a las personas con ceguera. Lo que nos dimos cuenta, confirmamos un poco la hipótesis que teníamos previa, y era que no había conocimiento prácticamente, y especialmente ellos lo veían muy interesante porque podían empezar a trabajar con sus estudiantes que tuviesen la ceguera, y ahora se está proponiendo hacerlo ya no solo a nivel formativo a a los docentes de educación superior, sino también llevarlo a las escuelas a través de la colaboración con diferentes entidades, como puede ser la Diputación de Granada, en este caso. Otro proyecto que sacamos del Bibliomaker, ya no solo enfocado a la impresión 3D, sino con la realidad virtual, es el propuesto el proyecto que propone Pilar Cáceres de la Universidad de Granada. Y hablamos de la realidad inmersiva, de los recursos tecnológicos inmersivos y del Flipped Classroom como una forma de hacer aprendizaje inmersivo desde de las propias casas a través de estas herramientas. De nuevo nos encontramos diferentes problemas durante el proceso de desarrollo del proyecto, pero bueno, os voy a contar un poco cuál fue la experiencia y cuál fue el desarrollo para ello.
Lo que seleccionamos en este caso fueron grupos controles experimentales. Solo hicimos el post y lo que hicimos fue una serie de sesiones formativas en realidad mixta, o realidad aumentada y realidad virtual. ¿Qué nos pasó? Pues fijaros, en este caso compramos, creo que eran 4 Oculus Quest 2 y compramos 18 Google Cardboard. Al final se financiaron a partir del proyecto y bueno, fue una ampliación de los recursos que ya teníamos. ¿Cuál fue el primer fallo que encontramos? Pues que el Internet dentro de la propia facultad no era suficiente para conectar todas las gafas de realidad virtual y que los alumnos pudiesen acceder también a lo que estaban viendo los otros desde las propias gafas. Poco a poco fuimos solventando esos problemas y vimos cómo durante las primeras sesiones el alumnado tenía un cierto rechazo hacia la realidad virtual y conforme iban desarrollando conocimiento, conforme iban trabajando con ellos, al final tuvieron un mayor incluso desarrollo de la competencia digital gracias a haber trabajado con este tipo de herramientas. Dejo esta referencia aquí puesta porque a partir de este proyecto se lanzó un libro en la editorial Dickinson y lo podéis tener como referencia. En esta es bastante interesante porque se plantean dos revisiones sistemáticas. Una enfocada a dispositivos y herramientas tecnológicas útiles de cara al uso de la realidad virtual y la realidad aumentada y por otro lado, se habla de cuáles son los resultados que ha habido en las experiencias de realidad virtual en diferentes instituciones de educación superior. También se cuenta de forma específica cómo se ha llevado a cabo el proceso de investigación, cuáles han sido los resultados y qué aplicaciones se pueden utilizar en caso de que utilicemos una tecnología o que utilicemos otra también adaptada un poco al nivel que queramos, en el que queramos trabajar, pues. Entendemos que no es lo mismo para educación infantil que para educación primaria o para educación secundaria. Y por último, el último proyecto que estamos llevando a cabo y ya bastante más centrado en el desarrollo de las competencias STEM en maestras es el ROID Lab, que al final estamos enfocándolo tanto para educación infantil como para educación primaria. Se ha propuesto tanto para un grado como para el otro. ¿Cuál es el objetivo de este? ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿Cuál ha sido el proyecto? En este caso, es un estudio casi experimental con un único grupo con solo póster y el proyecto al final se ha llevado a cabo a partir de el kit de Lego. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Cómo hemos ido trabajando? Os comentaba anteriormente que las mujeres tenían un mayor nivel de creatividad respecto a los hombres, aunque a los hombres tenían esa primera aceptación. ¿Qué es lo que nos pasaba? Pues llegábamos ante nuestros alumnos y cuando le presentábamos la herramienta, los niños, los estudiantes que tenemos nosotros, ya no se les puede considerar niños, se abalanzaban directamente a trabajar con el Lego, a empezar a toquetear el Lego, los cables, las figuras, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Ese primer momento de motivación se cortaba muy rápido. ¿Por qué? Pues porque aunque tú tengas esa motivación, si luego no sabes trabajar con él o no tienes interiorizados los conceptos, no se llegaba a buen puerto. ¿Qué es lo que pasaba a largo plazo? Pues vimos como las mujeres, sobre todo, empezaban a generar esos robots de una forma no más inteligente, sino con una perspectiva mucho más creativa y mucho más útil, más versátil. Y poco a poco los robots que iban generando tenían cada vez más funcionalidades y ellas eran las mismas encargadas de promover esa idea. También cambió mucho la percepción. En este caso,
se pasaron dos cuestionarios, uno del conocimiento en sí y otro de la actitud hacia la robótica. Y vimos como en un primer momento es verdad que las mujeres tenían menos actitud hacia la robótica, pero poco a poco con el desarrollo de las clases vieron como términos como puede ser el pensamiento computacional, que quizá ya no solo por la novedad del término dentro del currículum, sino por la complejidad del mismo, al principio no lo entendía y poco a poco iban desarrollando ese interés, esa motivación por trabajarlo, esa motivación por mejorar, por darle versatilidad, por responder a las preguntas de forma diferente, etcétera, etcétera. Y esto al final fue como se desarrolló. Actualmente, la idea es un poco repetir esta experiencia, pero ya no solo para educación primaria, sino que enfocarlo también a docentes de educación infantil o futuros docentes de educación infantil. En este caso, entendemos que los robots o el material que se tiene que trabajar debe ser más simple que el que se utiliza en primaria, puesto que el nivel cognitivo de los alumnados de educación infantil luego va a ser inferior, pero vemos cómo existen herramientas como el VBot que pueden surgir para esa iniciación a la parte de desarrollo de la STEM. ¿Cuál es nuestro objetivo al final con estos tres proyectos, con esta idea? Pues que esas maestras que en nuestro caso pueden ser que hayan tenido cierto rechazo a la tecnología, ahora aprendan, tengan ese conocimiento de STEM, que vivan experiencias a partir del espacio Maker y de nuestro Fab Lab y que sean capaces de compartir sus propias experiencias con el luego al alumnado y que no generen, no repitan esos estereotipos o esas formas que han tenido dentro de su trabajo. Y ya para finalizar, comentaros pues que aquí tenéis nuestra, si ponéis Bibliomaker Educación, tenéis nuestro portal, veréis cómo está todo especificado muy claro, está un poco más resumido incluso lo que yo estoy explicando y este es el coordinador principal que es José María Romero, tenemos lo que he explicado un poco, impresión 3D, robótica, tenemos grabación de vídeos, tenemos realidad virtual, etcétera, etcétera. Y con esto pues he terminado mi presentación. ¿Tenéis alguna duda? Muchas gracias. Sí, habrá algunas preguntas de parte de nuestros. ¿Quién quiere preguntar algo a Juan José respecto a cómo se gestionan estos espacios maker? ¿Alguien? Así. Bueno, una pequeña pregunta, Juan. Muchas gracias, Juan Racig, y una excelente exposición de todas las experiencias que tienen. Nada más quiero saber un poco sobre los toolkits que tienen ustedes en el Fab Lab y Makerspace. Por ejemplo, ¿algunas recomendaciones que nos quieres dar sobre estos toolkits? Es decir, tenemos que revisar primero para nuestro contexto y qué tipo de toolkits tenemos que adquirir para formar los profesores. ¿O qué nos recomiendas? O sea, ¿dónde empezamos para saber, o sea, cuál toolkits tenemos que buscarla? Gracias, Juan. Perfecto. Pues mira, te respondo rápidamente. Yo recomiendo que vayáis viendo sobre todo en el contexto en el que os desarrolléis cuáles son los más adecuados. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a desarrollar la parte de robótica en educación infantil, encontramos el VBot como herramienta preferida. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto como esta herramienta, la voy a compartir rápido en pantalla, es la más versátil o es la que más se está trabajando en educación infantil.
¿vale? El Esfero Mini es prácticamente lo mismo que el Vivot, solo que es una pelotita y tiene diferentes modos de juego. Tiene diferentes desafíos, tiene de forma planificada y estandarizada ya diferentes desafíos y diferentes formas de evaluación. Entonces, si me preguntas por educación infantil, yo te recomiendo este, porque al final es el más versátil. Si me preguntas por educación primaria, eh, yo te iría directamente a los de Lego, que es el Lego Spike Junior, ¿vale? Este es una serie de piezas de Lego en sí, pero que luego tiene las partes de los sensores, tiene además un programa específico para la programación del robot, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es bastante sencillo de manejar. Y yo recomiendo, si me preguntas ahora mismo cuál recomienda tanto para educación secundaria como para educación primaria, te diría que Lego Spike. Si tú me dices para educación infantil, pues en este caso te hablaría de Feromini. Pero al final es un poco adaptarse según las circunstancias, el tiempo, el momento que vaya a desarrollar la investigación o la propuesta que lleváis a cabo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Juan José? Edgar, por favor, adelante. Hay que hacer caso. Hola, Juan José, muchas Escúchame. gracias por tu Buenas. exposición, interesante y amena. Yo te voy a poner una situación y quisiera ver cómo la podías resolver. Yo estoy interesado en hacer de la filosofía maker una forma de trabajo en una comunidad, pero mis recursos son limitados. A mí me espanta cuando me dices, estoy exagerando, ¿eh? Para poder lograr filosofía maker necesitas tener un robot o necesitas tener un dispositivo de vanguardia tecnológica. Y yo de entrada te digo, ¿qué crees? Que soy una institución de gobierno, que no me interesa invertir, entonces desecho la idea. Exageré un poco la situación, pero creo que me entiendes el trasfondo de la pregunta. Me encantaría escuchar tu Totalmente. opinión, por favor. Gracias. A ti siempre y por las dudas, al final es como enriquecemos esto. Bueno, yo te diría en este caso que busquemos la forma. Es cierto que supone una barrera, que bueno, ya a nivel económico veamos cuál es la barrera, porque te comentaba, te pongo el Lego Spice de ejemplo porque son 100 euros. ¿Puedes costear 100 euros para todas las clases? Pues quizás no es posible de gestionar esos 100 euros para toda la comunidad. ¿Es posible hacer una inversión de una impresora 3D para toda la comunidad? Quizás es complejo, pero estoy seguro de que siempre hay instituciones o hay formas de conseguir esa financiación. Yo te pongo el ejemplo nuestro porque al final nosotros empezamos de cero, nosotros no hemos tenido que poner dinero para nada y ha sido la propia universidad la que cuando le propusimos el proyecto dijo 100%, arrancamos, os doy dinero. Los materiales, mirad, esto es curioso, cuando se lo enseñamos a la gente nunca lo decimos, pero al final es un poco cómo funcionamos. Este es el espacio que utilizamos, si os dais cuenta, es hiperreducido, tiene 2 metros por 2 y los muebles son reciclados. Son muebles que la propia universidad iban a tirar y que nos los prestaron porque como lo iban a tirar, pues venga, pues para vosotros. Y al final acabaron aquí. Y bueno, pues ya se le está dando un uso. Con el primer proyecto, pues se compraron 3 impresoras que nos dieron, no sé si no llegaba a los 1.000 euros. Pues empezó con esa primera inversión. Y poco a poco vamos generando y vamos ampliando ese espacio maker. Entonces, desde mi punto de vista o por nuestra experiencia, creemos que las instituciones, ya no solo las públicas, sino que también las privadas, están interesadas en financiar este tipo de propuestas. Y al final es un poco el buscar cómo y buscar dónde. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan José. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá, Mónica. Acércate, por favor.
Es la pasarela, Mónica, aparte de... Totalmente. Hola, ¿qué tal? Muchas Buena, gracias. Mónica. Bueno, voy a continuar con la pregunta anterior y con algo que tú dijiste que me pareció muy interesante, el tema del mantenimiento y de la compra de suministros. Entonces, si como universidad privada conseguimos, como bien tú dices, los fondos, ¿verdad?, para implementar el laboratorio, ¿y cómo o qué estrategia tú nos recomendarías para que sea sostenible, ya que las universidades privadas buscan también esta sostenibilidad en el tiempo, no solamente la implementación, para que también lo pueda usar la comunidad, no solamente los estudiantes? Entonces, ahí me gustaría Yo, saber. yo, Mónica, sinceramente creo que la mejor forma es como lo estamos gestionando nosotros, de forma que, oye, además empezamos José María y yo en este sentido y rápidamente con el volumen de trabajo que nos estaban enviando, la universidad nos dijo, necesitáis una persona más y metió una persona, o sea, contrató una persona de forma específica que la tuvimos que formar para enseñar en el espacio. Entonces, el que una persona sea la encargada siempre de enseñar, de trabajar, de ayudar, de apoyar, de gestionar ese uso, que no se promueve el mal uso, que ya os digo que en el caso de la de ciencia estábamos viendo como había mucho mal uso, que la gente lo utilizaba para imprimir figuritas para su casa, que yo lo entiendo porque es verdad que es entretenido, pero ese mal uso pues al final hay que regularlo. Si al principio los propios profesores empezamos a apostar por esa idea y decimos, vale, pues manda un correo, tenemos una tutoría este día y vamos a ver el espacio Maker o vamos a trabajar en el espacio Maker. Pues en poco a poco va subiendo la afluencia. Ya te digo, en nuestro caso, hubo un momento en el que hubo tanta gente que la universidad dijo, vale, como estáis teniendo mucha afluencia y lo estáis gestionando muy bien porque no se ha roto ninguna máquina, todo funciona estupendo, nosotros las limpiamos, no hay costes asociados extras. Venga, vamos a poner una persona directamente para que sea el encargado de apoyaros de cara a las visitas de gente de fuera. Y así ya no hay problema. Y ya habéis visto que el formulario se especifica que pongas el nombre, el correo, etcétera, etcétera. Pero el correo no especifica que seas de la Universidad de Granada. ¿Por qué? Porque nosotros no pedimos que seamos de la Universidad de Granada, sino simplemente que nos contactéis previamente para poder enseñarlo. Y si Listo, venís alguna vez a Granada, podéis venir a verlo sin problema. gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, No te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas. La pregunta es, nosotros tenemos orientación hacia sectores de población que son de fuera de la universidad, ¿sí? Y el involucramiento de las comunidades que están en los contextos de las universidades, pero que no están dentro del sistema. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en ese sentido? ¿Y cuáles fueron los métodos para trabajar De, con momen- esos? de momento no hemos podido, de momento no hemos tenido esa experiencia. Estamos trabajando sobre todo con la Universidad de Olomouc para desarrollar el intercambio, porque de momento estamos haciendo mucho ¿Qué ciudad intercambio. mencionaste? La Universidad de Olomouc en República Checa. Bueno, Allí estamos teniendo sobre todo intercambio, hacemos muchísimo intercambio, muchísima comunicación. Pero es verdad que un espacio compartido o alguna forma de trabajar de forma conjunta, todavía no hemos conseguido desarrollar un proyecto concreto. Igualmente, pues poco a poco estamos desarrollándolo. Ya he visto de momento que tenemos los recursos en un espacio muy reducido, estamos en proceso. bueno, muchas gracias. Perfecto. muy bien, ahora sí, pues muchas gracias, Juan José, por esta charla que es muy enriquecedora para el grupo. El doctor Edgar López va a hacer el cierre de esta charla y te va a compartir lo que ya puedes estar viendo en pantalla. Juan José, bueno, Gracias. gracias por la distinción. Muchas gracias, Juan José. Yo soy de la idea de que siempre uno adquiere conocimientos, pero
carecen de relevancia cuando no se comparten y se reparten. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Apreciamos aquí junto con mis colegas la riqueza de tu conversación. Eres bienvenido siempre. Este es un proyecto abierto y ojalá encontremos más conciencias contigo en el camino. Muchas gracias, Juan José. Un aplauso, por favor, para... Gracias, Juan José. Muchas gracias a vosotros por invitarme y siempre disponible para lo que queráis. Listo, por allá vamos a llegar a Granada. Un día vamos a llegar como 10 para que sientas la presencia. Siempre encantado de recibiros. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Perfecto. Adiós. Bueno, Gracias. Bye. ahora Adiós. tenemos un reto que quiero que lo resolvamos. La idea de pasarles este menú